Buenas tardes, este es el video para correcciones y solución de la tarea 3. Voy a estar subiendo videos así para cada una de las tareas conforme lo vayan entregando la mayoría de las personas, donde voy a dar una manera de resolverlo y los errores más comunes que tuvieron. Entonces, el primer ejercicio es convertir coordenadas cilíndricas a cartesianas. Y aquí lo tengo resuelto en Python. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Solo voy a resolver el ejercicio en un lenguaje, cada uno de los ejercicios, eh, pero convertirlo al otro lenguaje pues es sencillo. Si veo en alguna tarea algún ejercicio que amerite hacerlo en los dos lenguajes, pues así será, pero mientras solo en uno de ellos. Entonces empezamos. Importamos NumPy. Algunos están usando Math, unos pocos, también funciona, pero procuren instalar bien NumPy y que funcione, porque es necesario. Eh, entonces pedimos las coordenadas cilíndricas, ρ que será el radio, z en grados y z que es igual que en cartesiana. Entonces, cada una de estas entradas la convertimos a flotante, que es con lo que vamos a necesitar trabajarlos. Luego agarramos θ y lo convertimos a radianes multiplicando por pi entre 180. Aquí no hay problema de paréntesis. Y aplicamos la conversión de coordenadas. Entonces x es igual a ρ por coseno de θ y y es igual a ρ por seno de θ y finalmente imprimimos. Yo uso esta misma terminal que trae integrada Visual Studio porque me parece cómodo, sobre todo para estar corriendo aquí mismo los ejercicios de la tarea. Y ya le damos las coordenadas ρ igual a 2, θ igual a 80, z igual a 1 y nos imprime el resultado. Entonces yo les recomiendo que al ver este ejercicio abran sus mismos archivos y vean cuáles son las diferencias en su programa y si da lo mismo que da el que les estoy poniendo. Y cualquier duda me dicen. En este programa prácticamente no tuvieron errores. Algunos tuvieron error al convertir aquí. Se les olvidó que en lugar de float ponían int. Y entonces, si yo en lugar de dar 1 y aquí en teta ya le ponía 80.1, me mandaba error. Pero fuera de eso, casi fue el único error que tuvieron, era el más sencillo. Algunos hicieron esférica, supongo que porque se confundieron, pero fuera de eso no hubo más errores. Luego, el ejercicio 2, yo lo programé en Julia. Aquí había varias maneras de hacerlo, entonces no pongo exactamente como ustedes debieron de haber hecho su ejercicio, sino más bien hago diferentes funciones para las distintas maneras de hacerlo y ver las diferencias entre ellas. Pero ustedes debieron de haber hecho al usuario, le piden el número n para poder calcular m, lo leen y lo convierten, en este caso a entero. Yo usé 64, bueno, aquí. Y muchos calcularon el número m. Esto realmente no era necesario porque m es un número muy grande, porque aquí tenemos un n cuadrada de exponente, ya que son dos n, sobre todo este término es el que lo hace muy grande, y eso lleva a overflow, errores de overflow muy rápido. Entonces, aquí tengo una función número m que me calcula este número, y la mayoría de lo que ustedes hicieron fue agarrar simplemente este gran número y meterlo al logaritmo en base 2, sumarle 1 y aplicarle el logaritmo. Y agarrar el techo o el piso. Agarrar el piso y sumarle 1 está bien, porque se consideran todos los bits, pero algunos olvidaron esta parte y solo pusieron floor, en lo cual están perdiendo un bit de información y esto no es correcto. Entonces, ya vamos a probar esta función. Aquí mismo voy a abrir un Julia.
donde voy a importar este archivo para poder usar las funciones. Entonces, Julia, aquí hago include mi ejercicio 2. Entonces ya puedo usar las funciones y, por ejemplo, defino A como el número m de 3. Es un número bastante grande, ya solo con n igual a 3. Y luego aplicamos, como muchos hicieron, bits1, que es como se llama mi función que solo aplica el logaritmo, de A, que es mi número m grandote. Me da 63. Si se fijan, este ya está en el límite de mi int 64 en Julia. Python automáticamente lo va a convertir a int 128 si le hace falta, pero igual esto va a presentar errores de overflow en ambos lenguajes muy rápidamente, como ahorita vamos a ver. Entonces, esta no es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, si definimos otro número b como lo mismo, pero con n igual a 4, entonces ya aquí nos está dando un error. Si este número debería ser más grande, y si probamos b mayor a, me regresa que es falso. Y si hacemos bits1 de b, que debería ser más grande, me da el mismo resultado. Entonces, aquí el límite es n igual a 3 con esta implementación en particular. Por eso les digo que no es la mejor. Recuerden que deben de tratar de simplificar las matemáticas lo más posible antes de meterlas a la computadora para que sean programas eficientes, rápidos y que no tengan errores. Luego, tenemos esta otra implementación en donde empiezan a aplicar las propiedades del logaritmo, pero igual tenemos el mismo problema porque aquí seguimos teniendo el exponente muy grande adentro. Y este número va a ser gigantesco también, 23 a la n cuadrada y 13 a la 2n también es un número grande. Y por ejemplo, si probamos esta función, aquí ya no hay que meter el número, sino directamente el n. Entonces bits 2 de 3, todavía va a dar el resultado correcto, pero bits 2 de 4 ya nos da otro. Este no sabemos si es correcto, ya que veamos la siguiente vamos a ver que no. Y esto es como quedarse a medias, empezar a aplicar las propiedades del logaritmo a nuestro número m, pero no terminar y entonces tener resultados equivocados. Finalmente, aquí en bit 3 tengo la que era la mejor manera de hacerlo. B es igual al techo de 2n por el logaritmo en base 2 de 13 más n cuadrada por el logaritmo en base 2 de 23. Y entonces vamos a probar este bit 3 con el mismo 3, nos da el mismo resultado que ya sabemos, pero bit 3 de 4 funciona bien y nos da que es 102. Entonces ya aquí, esto como está trabajando en logaritmos y no en números muy grandes, tiene un límite mucho más alto. Bits 3 de 30 nos da esto, inclusive bits 3 de 1e, no sé, a la 8, por ejemplo, nos sigue pudiendo calcular. El número de esto es bastante, o sea, la capacidad de esto es bastante más grande. Ya cuando trabajamos números muy grandes, este 4.5 se queda casi estático, pero el exponente me lo calcula bien. Me da un aproximado de los bytes o megabytes que voy a estar necesitando para, para un número de esa magnitud. Entonces, esta era la manera correcta. Algunos de ustedes están escribiendo las cosas demasiado compactas y esto es confuso. También depende de la preferencia, pero procuren utilizar espacios donde vean que hace falta para hacer más legible el código. Por ejemplo, aquí b igual a bla 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 bla. Creo que es mejor si ponemos b igual así, el espacio, y aquí en la suma también espacio, para que podamos ver que esta parte se está sumando acá, esta acá, y así hacer el código un poco más legible. También algunos de ustedes están poniendo comentarios muy largos en medio de las líneas. Por ejemplo, aquí en medio de esta línea me ponen
este número es para... y se siguen. Esto no es recomendable porque en lugar de hacer el código más legible, lo hace más difícil de leer porque cuando uno está leyendo el código, lo que está en verde muchas veces en el comentario no lo identificas literalmente y entonces tenemos solo como paja ahí en medio y es molesto estar leyendo. Los comentarios procuren hacerlos concisos, descriptivos, cortos y la mayoría en la misma línea y son cortos. Aquí, por ejemplo, esta función no sirve. Aquí, esta también servía. Si aquí aplicaban logaritmo en base 2 de 13 al cuadrado y dejaban el n afuera, esto sigue siendo un número pequeño. 13 al cuadrado es como 176 o algo así. Entonces, esto también servía. Pero comentarios así, donde sí procuren o pueden hacer un comentario más grande, es al inicio del archivo, sobre todo si son funciones, en donde documenten qué hace, ¿no? Este es el que calcula tal función, que toma tales argumentos, te regresa tal cosa, o está el ejercicio, le pide tales cosas al usuario, trabaja en tales coordenadas, etcétera. Entonces, aquí ese fue el principal error, agarrar esta manera como ingenua de hacerlo sin tratar de desarrollar el número con ya aplicándole el logaritmo. Y algunos otros tuvieron error aquí de paréntesis, que no ponían bien los paréntesis dentro del mismo m y se equivocaban, estaban elevando al cuadrado y luego multiplicando por n o algunos errores así. Entonces procuren poner bien los paréntesis. Es mejor poner de más que poner menos, pero tampoco exageren. Hay gente que llena demasiado de paréntesis y también el código se vuelve difícil de leer. Entonces pasemos al siguiente ejercicio, que era, estos dos ya los vimos, el del armónico esférico. Aquí varios tuvieron problema con las matemáticas, me imagino que porque estas son funciones que todavía no han visto propiamente. Ya lo verán en electromagnetismo 2, en MAF, matemáticas avanzadas y en cuántica. Pero pues al buscarlo en Wolfram Mad World, donde vienen bien documentadas las funciones, o en Wikipedia, debieron haberlo hecho para darse una idea de que θ y φ también son ángulos en la superficie de una esfera y pues se deben de manejar como tales, con lo que ya sabemos. Entonces tenemos aquí una implementación de esto. Igual lo hago en funciones porque había dos maneras de hacerlo, pero ustedes lo que debían de hacer era al usuario pedirle θ, yo uso t para abreviar, y φ, yo uso f para abreviar para poder calcular el y52. Luego convierten su lectura a flotante, en este caso vamos a necesitar flotantes, y podían hacerlo tanto en grados como en radianes. Aquí, estas funciones muchas veces cuando las usamos directamente en las paqueterías de Python, Julia, Matemáticas, MATLAB, etcétera, van a estar trabajando nativamente en radianes, no en grados. Muchas veces nosotros tenemos que hacer la conversión y ya dárselos en radianes. Entonces, por eso ambas implementaciones serán válidas, tanto hacerlo como en grados como en radianes. Algunos tuvieron error con las matemáticas al tratar de desarrollar esto. Ahorita vamos a ver en qué. Entonces empezamos. Ya que leyeron esto, lo convierten. Si es en grados, lo convierten a radianes. Entonces multiplican por pi entre 180. Luego aquí creo que la manera más representativa de dividir la expresión, porque es bastante larga, es como lo hice a continuación, que es primero agarramos el término constante, que es el coeficiente. Yo aquí lo defino como a, que es un octavo de la raíz cuadrada de 1155 entre 2pi. Ese no depende ni de θ ni de φ, entonces por eso lo ponemos aparte, para que esté ahí siempre fijo y la computadora no lo tenga que calcular, solo lo calcula una vez y lo utiliza.
Luego defino un término que le pongo tetas y este es un término que depende solamente de teta. Aquí algunos intentaron simplificar un poco el término utilizando que seno cuadrado y coseno cuadrado más uno, bla, bla, bla. Era válido, no era realmente necesario. Tal vez le ahorren un poco de tiempo a la computadora, pero no realmente porque esta expresión pues ya es bastante compacta y no se reduce mucho más. Inclusive la pueden hacer más grande si aplican identidades trigonométricas de manera equivocada. Pero sí lo podían reducir tal vez un poco en cuanto a términos, porque acá podían quedar con un cuadrado tal vez en lugar de este cubo. No era totalmente necesario. Entonces yo aquí pongo todo lo que depende de teta, seno cuadrado de teta, 3 coseno cúbico de teta menos coseno de teta. Aquí hay que recordar que no puedo poner aquí el exponente inmediatamente después de la función. No sabe cómo interpretar el lenguaje. Tengo que eh, hacer la potencia después. Y luego ya defino la parte real es igual a por la función que es de teta por coseno de 2i y imaginario igual a por las funciones de teta por seno de 2i. Aquí muchos de ustedes ocuparon solo senos y cosenos de un phi porque se confundieron con la fórmula de Euler que es e a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta y en este caso el teta de la fórmula de Euler es 2i. Entonces aquí tenemos que poner 2i. Varios se equivocaron en esa parte, pero no es un error muy grave. Y me regresa a las partes real e imaginaria. Algunos de ustedes le estuvieron poniendo la j o la im, la unidad imaginaria a la parte imaginaria, pero como tal, aquí dice que regrese la parte real e imaginaria. Entonces la parte real e imaginaria son funciones que te regresan un número real, no un número complejo. Entonces, estrictamente no llevan ni la im ni la j, ya sea en Julia o en Python. Y luego la otra implementación era suponer que en radianes es prácticamente igual, simplemente ignoramos esta parte y agarramos todo el código igual, ya no convertimos, los coeficientes son iguales, igual nos regresa la misma parte. Aquí un error que tuvieron muchos fue que se comieron los paréntesis en esta división en el 2pi. Lo ponían así o bien 2 por pi. Y esto no da el resultado correcto. Podemos ver aquí abajo estoy escribiendo 1155 entre 2 por pi nos da 1814 y eso no es lo mismo que 1155 entre 2pi, que es 183. Entonces lo correcto aquí era poner esto con paréntesis. Ese fue un error que tuvieron muchos. ¿Qué más? Ah, prueben su código y traten de identificar errores que puedan tener. A ver si aquí. Armónico de no en grados. Armónico grados. Ah, tengo que incluir. Include ejercicio 3. Armónico grados de 120, 120. Y ya, me da este resultado. Y armónico en radianes de algo más pequeño porque ya está en radianes. Ah, me sobró me debe dar este resultado. Entonces pruébelo con el suyo para que les dé y si no traten de debuguearlo y ver cuál es su error y corregir su código. Y traten de identificar los errores que puede llegar a tener su código en un futuro cuando definan funciones de este estilo o así. Es decir, por ejemplo aquí, prueben valores extremos. Prueben si funciona con el 1, con el más básico y con un valor bastante grande.
En este había errores de overflow. Acá, estas funciones pueden tener fácilmente errores en los polos, ¿no? En el 00, por ejemplo. Prueben si les da lo correcto, porque muchas veces cuando estamos en los valores extremos, estas funciones puede que tengan problemas. En este caso no lo tiene, pero muchos de ustedes no están corriendo sus códigos más de una vez, o algunas veces lo convierten de Julia a Python o de Python a Julia, que lo escriben en uno y al otro solo lo traducen, y no prueban el nuevo código, porque me están entregando códigos con errores que yo llego, lo corro, le doy Julia, apellido, lo que sea, le doy enter y no corre. Me manda errores y esto es porque no probaron su código después de traducirlo para ver que no hubieran puesto que un espacio aquí, que Julia no los acepta, que les haya sobrado un paréntesis, que hayan dejado las indentaciones mal si es Python, que les hayan faltado los end si están traduciendo a Julia, o diversas cosas así que no son iguales en los dos lenguajes, pero las están omitiendo. Y bueno, es básicamente todo. Voy a estar subiendo videos así. Cualquier comentario, ya sea por mail o en el Classroom o en el Slack, acerca de dudas de sus calificaciones o de sus ejercicios de la tarea, me los pueden hacer llegar. Y gracias. Hasta luego.